Listos para una inmersión profunda en un misterio que ha intrigado al mundo por décadas. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo. Es increíble cómo un simple triángulo en el mapa ha generado tanta fascinación y miedo en tantas personas. Totalmente. Barcos y aviones desapareciendo sin dejar rastro. Rumores de fuerzas sobrenaturales. Es material de leyenda. Pero bueno, nuestra misión hoy es intentar separar la realidad de la ficción, ¿no? Claro. Comencemos por ubicarnos. El Triángulo de las Bermudas se extiende entre Bermuda, Puerto Rico y Miami, una zona con muchísimo tráfico marítimo, tanto comercial como recreativo. O sea que con tantos barcos y aviones pasando por ahí, ¿no sería estadísticamente probable que algunos desaparezcan simplemente por el alto volumen de tráfico? Es precisamente lo que argumentan organizaciones como la NOAA y científicos como Carl Kruszelnicki. Apuntan a las condiciones climáticas tan cambiantes de la zona, incluyendo la fuerte corriente del Golfo y los frecuentes huracanes como los principales responsables de las desapariciones. Tiene sentido. La madre naturaleza puede ser implacable. Pero bueno, este triángulo no se ganó su reputación espeluznante por nada. ¿De dónde viene el mito? El término Triángulo de las Bermudas surgió en la década de 1950, impulsado por escritores como Vincent Cassis y Charles Berlitz, quienes relataron historias de desapariciones inexplicables. A menudo adornadas y sin mucha evidencia, crearon la imagen de una fuerza misteriosa en acción culpando al triángulo por incidentes que en realidad sucedieron fuera de sus límites. Es como un teléfono descompuesto, ¿no? La historia se hace más y más dramática cada vez que se cuenta. Pero algo tuvo que haber llamado la atención al principio, ¿verdad? ¿Algún caso real que alimentara la intriga? Por supuesto, las primeras menciones de sucesos extraños en la zona datan de principios del siglo XX. Un artículo de Edward Van Winkle Jones en 1950 y otro en la revista Fatih en 1952 sembraron las semillas de la intriga. Ya tenemos el escenario. Una zona marítima concurrida a rumores de sucesos raros y escritores listos para crear narrativas cautivadoras. Pero ¿estaban en lo cierto o simplemente inventando historias? Aquí es donde entra el investigador Lawrence Kuche, en su libro El misterio del Triángulo de las Bermudas. Resuelto desmintió muchos de los mitos. Analizó meticulosamente los casos populares y expuso errores, exageraciones e incluso incidentes que nunca ocurrieron en el Triángulo. Espera, algunos de los casos más famosos ni siquiera pasaron allí. Increíble. ¿Tienes algún ejemplo? Tomemos el caso del Mary Celeste. A menudo se le relaciona con el Triángulo, pero en realidad fue encontrado a la deriva a miles de kilómetros de distancia en el Atlántico. Y el Freya, un barco que Berlitz menciona, desapareció en el Pacífico, lejos del Triángulo. Parece que el misterio se está desvaneciendo. ¿Qué pasa con los casos que sí ocurrieron dentro de un triángulo? Couché también abordó esos casos. El rey Fukumaru, por ejemplo, también se hundió fuera de los límites de Triángulo. Incluso los buques de guerra Proteus y Nereus, a menudo citados como víctimas de Triángulo, se perdieron debido a acciones bélicas durante la guerra. Entonces, queda algo del misterio del Triángulo de las Bermudas. Si bien es cierto que la mayoría de las desapariciones tienen explicaciones racionales, hay algunos casos que siguen sin resolverse. Incidentes que ni siquiera los escépticos pueden explicar completamente. Y estos casos son los que mantienen viva la leyenda. Eso es lo que nos gusta escuchar. ¿Qué casos son esos? Cuéntanos más sobre ellos. Uno de los más intrigantes es la historia del USS Cyclops, un enorme buque de carga de la Marina que desapareció sin dejar rastro en 1918 con más de 300 hombres a bordo. Más de 300 hombres. Qué escalofriante. ¿Qué se cree que pudo haber pasado? Algunos culpan a las olas gigantes, otros sospechan de acciones enemigas en tiempos de guerra. Pero, sin evidencia concreta, el Cyclops sigue siendo un barco fantasma perdido en las profundidades. Sin duda un caso misterioso. ¿Hay otros barcos con un destino similar? Luego está el Carole. ¿Eh? Diren una goleta de 5 mástiles, que fue encontrada encallada y abandonada en 1921. La tripulación desapareció, dejando un silencio inquietante. Apuesto a que ocurrieron muchos rumores. ¿Qué se especuló en ese momento? Piratería, motín, incluso conexiones con la era de la prohibición. Era una época de ilegalidad e intriga, y el Bearing se convirtió en un símbolo de los peligros desconocidos que acechaban en el mar. Más leña para el fuego del mito del Triángulo de las Bermudas. Pero hay un caso que todo el mundo recuerda al escuchar Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Te refieres al vuelo 19, los 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina, que desaparecieron en 1945. Este incidente se considera el misterio más emblemático del Triángulo de las Bermudas. El informe oficial culpa el error del piloto y el mal tiempo, pero el hecho de que nunca se encontraran los restos, bueno, mantiene viva la especulación. Es la pregunta sin respuesta definitiva, ¿no? ¿Qué pasó con esos aviones? Se desvanecieron en el aire. Es una pregunta que nos sigue atormentando. Y es esa falta de respuestas, las preguntas, sin resolver lo que mantiene viva la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Nos recuerda que el océano es una fuerza enorme y poderosa, y apenas estamos rascando la superficie de sus misterios. Es verdad. A pesar de toda nuestra tecnología y avances, todavía hay mucho que no sabemos del mundo, especialmente de las profundidades del océano. Exactamente. ¿Y no es eso un poco emocionante?
Lo desconocido, la posibilidad de algo más allá de nuestra comprensión. Debo admitir que sí, un poco emocionante. Pero volviendo al vuelo 19 por un segundo. Ese caso es realmente intrigante. ¿Cuáles son algunas de las teorías más extravagantes que la gente ha propuesto? Hay muchas. Algunos hablan de anomalías magnéticas, diciendo que el triángulo es una zona donde las brújulas se vuelven locas. Otros hablan de bolsas de gas metano que salen del fondo del mar creando burbujas gigantes que pueden tragarse barcos enteros. Burbujas de metano. Nunca había oído hablar de eso. Es una teoría fascinante. La idea es que estas liberaciones masivas de gas podrían reducir la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan rápidamente sin previo aviso. En el caso de los aviones, el metano podría afectar el funcionamiento del motor y causar un accidente. Ya veo cómo eso alimentaría el misterio. Pero ¿hay alguna evidencia científica que respalde esas afirmaciones? Bueno, existen grandes depósitos de hidrato de metano en el fondo del océano. Y los científicos han observado columnas de gas metano en varias partes del mundo. Entonces no es del todo imposible. No es imposible, pero no hay evidencia sólida que vincule estos eventos de metano directamente con ninguna de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Así que volvemos al punto de partida, una mezcla de fenómenos naturales, errores humanos y una buena dosis de imaginación. Es importante recordar que a la mente humana le encantan los patrones. Tendemos a conectar los puntos incluso cuando no hay una conexión real. Y el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un lienzo en blanco para nuestros miedos más profundos y nuestras teorías más descabelladas. Creo que esa es la clave, ¿no? Nuestra fascinación por lo desconocido. Ansiamos explicaciones y cuando no las tenemos, llenamos el vacío con historias, mitos y leyendas. Exactamente. Y el Triángulo de las Bermudas, con su cautivadora historia y sus preguntas sin respuesta, proporciona el escenario perfecto para que florezcan esas historias. Entonces, al final del día, ¿cuál es la conclusión? Deberíamos preocuparnos por navegar por el Triángulo de las Bermudas. Bueno, estadísticamente hablando, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra zona del océano con mucho tráfico. Pero no se puede negar que tiene un cierto atractivo, una sensación de misterio que nos sigue cautivando. Creo que has dado en el clavo. El Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que incluso en nuestra era moderna todavía hay enigmas ahí fuera secretos que esperan ser descubiertos. Ahora, al concluir nuestra inmersión profunda en el Triángulo de las Bermudas, tengo una pregunta para ti, nuestro oyente. ¿Qué misterios siempre te han atraído? ¿Qué preguntas sin respuesta mantienen tu curiosidad? Tal vez sea una leyenda local, un enigma histórico o un rompecabezas científico. Sea lo que sea, abraza esa curiosidad y sigue explorando. Y recuerda, a veces los misterios más cautivadores son los que permanecen sin resolver. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el Triángulo de las Bermudas. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando los misterios del mundo y a no perder nunca la fascinación por lo desconocido. Hasta la próxima.